Con una llave 13 milímetros soltamos las tuercas del exhausto. Procedemos a retirar el exhausto. Con la llave 24 soltamos los tapones del tapaculatín. Con un destornillador de pala se retiran los tapones de tapa volante. Con la copa 14 insertamos en la ranura al tornillo del volante para poner el motor en punto muerto superior, teniendo en cuenta la línea que coincida con la ranura del volante. Con la llave 10 milímetros quitamos el tornillo que tiene el extensor del carburador. Se retira el carburador. Con todo y copa. Chapultepec. Con la galga 0.06 milímetros se mide la distancia del taque y la válvula de admisión. Con la galga 0.08 se mide la distancia del taque y la válvula de escape. Se puede evidenciar que ninguna de las dos válvulas están bien calibradas o en la medida estándar. Con el destornillador de estrella soltamos el tornillo del tensor de la cadenilla. Con un destornillador de pala pequeño se recoge el tensor hacia la derecha. Con una copa 8 milímetros retiramos los 4 tornillos del tapaculatín. Tornillo. Con una copa 12 milímetros retiramos los 4 espárragos que aseguran la tapa culatín, la culata y el cilindro. Con la copa 14 milímetros soltamos la tuerca que sostiene al eje del motor. Con una copa 13 milímetros retiramos las tuercas del soporte. Desconectamos las pachas que van desde el plato de bobinas hasta el ramal. Se suelta la tuerca de la guaya y se expide. Se quita la tapa culatín. Con una copa 10 milímetros soltamos los tornillos que aseguran el piñón al eje de levas. Y se le tiene que hacer una contrafuerza al tornillo que asegura el volante. Se retira el piñón del eje de levas y se desempina la cadenilla. Se retira el eje de levas. Retiramos la culata del cilindro. Con una prensa le hacemos presión al resorte para poder extraer las cuñas. Retiramos arandela, procedemos a retirar resortes y retiramos la válvula. Con ayuda del dinamómetro colocamos el resorte, comprimimos 1 centímetro para poder hallar la tensión que este resiste. Como podemos ver, este resorte, el exterior, tiene una tensión de 78 y el resorte interior tiene una tensión de 38. Después de medir el juego axial entre las válvulas, cogemos una válvula, esta es la de admisión. Vamos a medir con el micrómetro cuánto desgaste tiene. En este caso, tiene 45.5 milímetros. En este proceso se le va a medir el fuego axial que tiene el vástago y la guía. Vamos a utilizar el comparador de carátulas y la prensa. Bueno, aquí moviéndolo hacia un lado y hacia el otro, podemos ver que el juego axial está entre 4 positivo y negativo. Negativo está en 4. Con una regla metálica o de mármol y una galga, colocamos la regla en la culata
Si la galga pasa por debajo de la regla, es porque tiene una deformidad. En este caso, no tiene ninguna deformidad porque no pasa la galga. Para hallar la cilindrada de la moto utilizamos un pie de rey y lo ponemos para hallar la carrera, que es la profundidad. En este caso nos dio 54.6. Colocamos en la fórmula, que es pi más por el diámetro al cuadrado por la carrera por el número de cilindros. El diámetro lo hallamos con el pie de rey de esta forma en la parte del cilindro. En este caso nos dio 68 milímetros, y acá en la fórmula multiplicamos 3.14, que es pi, por 68 al cuadrado, que es el diámetro, por la carrera, que nos dio 54.6, por 1, que es el número de cilindros. En este caso nos dio 1985 centímetros cúbicos. A continuación vamos a medir el ángulo de la válvula de admisión y escape. Para ello nos apoyamos de un oniómetro. Lo colocamos en la regla y, como podemos ver, esta válvula de admisión tiene 45 grados y la válvula de escape tiene 46 grados de inclinación. Procedemos a retirar el cilindro. El cilindro tiene unas rayas verticales, eso quiere evidenciar que el pistón se está recostando sobre las paredes del cilindro, entonces eso puede ser que tenga un juego axial en la biela. Una vez quitado el cilindro, podemos evidenciar que los anillos del pistón están mal posicionados y están en mal estado, ya que están muy expandidos. También se evidencia que el pin que asegura el émbolo está en una mala posición. Procedemos a quitar el pin del pistón. Procedemos a quitar el bulón. Procedemos a quitarle los anillos. Con la galga 0.28 milímetros medimos la luz del anillo. Como podemos notar, la galga pasa, y en el manual está estipulado que se debe utilizar una galga de 0.25 milímetros. Procedemos a medir el anillo inferior. Utilizando una galga 0.28 milímetros. Con una copa 8 milímetros soltamos los tornillos de la tapa cloche. Con una copa 14 soltamos el crank. Con un destornillador Phillips quitamos la tapa del centrífugo. Solamente la copa Torres, Por el momento sí, Retiramos el pin.
de la bomba de aceite. Retiramos el piñón de la bomba de aceite. Con una copa torre soltamos el centrífugo. Con un destornillador Phillips se quitan los tornillos de la bomba de aceite. Con una copa 10 soltamos la araña. 10 milímetros. Con una copa de 10 milímetros soltamos los tornillos que aseguran la araña. Este paso se debe hacer en X para que no se dañe esta piecita que es llamada la tal araña, mis papachos. Bonito, la re buena. Con una copa torre retiramos la tuerca que sostiene la prensa y todos sus componentes. Retiramos la prensa. Con una copa de 8 milímetros retiramos los tornillos de la tapa volante. Se retira la tapa clutch. Usamos un sostenedor de volante y una copa 14 para retirar el tornillo que asegura el volante. Con un extractor de volante ajustamos y así se puede retirar el volante. Retiramos el volante. Se retiran los tornillos del centromotor. Procedemos a retirar las tapas del centromotor. Procedemos a desarmar la caja de cambios. Desarmamos los ejes el primario y secundario. Una vez verificamos todos los componentes de la caja y que estén en perfecto estado, procedemos a ensamblar el eje primario. Una vez se revisa el estado de los piñones, se procede a armar el eje secundario. Procedemos a colocar la caja de cambios. Procedemos a instalar las horquillas. Procedemos a armar la caja de cambios con las horquillas, el cilindro selector y el cigüeñal. Colocamos el empaque del centromotor. Es importante poner estas guías ya que son las que le dan la posición a los empaques. Hay que posicionar bien el eje del arranque, ya que si no se posiciona bien no se podrá dar start a la moto. Ajustamos los tornillos del centromotor. Ajustamos los tornillos de la bomba de aceite. 10 libras de torque. Bueno, ¿y cómo vamos a
Después de haber puesto la bomba de aceite, se pone el piñón primario y la prensa clutch. Una vez colocamos el portadiscos con los discos, procedemos a colocar el portarresorte. Colocamos los resortes y procedemos a colocar esta arandela que es cóncava. Es importante esa arandela porque es la que le ayuda a ejercer presión a la prensa. Y después colocamos la tuerca de la... Procedemos a colocar el pistón en la biela. Es muy importante lubricar el émbolo para que deslice con facilidad. Vale, está bien, gracias. Colocamos el pin que asegura el émbolo. Es importante que esta ranura no se enfrente con la ranura del pistón. Procedemos a colocar la cadenilla. Colocamos la arandela, después el piñón unidireccional y después el volante. Hay que mirar que encaje bien con la cuña que está allá al fondo. Colocamos el piñón del arranque. Ajustamos el tornillo que asegura el volante. ¿Cuál tornillo? Con una copa 14. Colocamos el empaque del tapavolante. Procedemos a colocar la tapa volante. Ajustamos los tornillos de la tapa volante. Se procede a poner el centrífugo con la copa torre. Se cambia empaque la tapa de centrífugo y se procede a instalar. Con un destornillador Phillips. Colocamos el empaque de tapa clutch. Es muy importante colocar esta piecita. Colocamos la tapa clutch. Ajustamos todos los tornillos de tapa clutch. A continuación procedemos a anillar. Toca tener en cuenta que las aperturas de los anillos no queden encontradas y queden formando una X. Colocamos el empaque del cilindro. ¿De dónde sigue? Ah, no. Procedemos a colocar el cilindro. Esto lo hago en segundos. Es importante lubricar el cilindro para que no se maltraten los anillos. También es importante hacerle presión a los anillos para que no queden por fuera y se puedan doblar. Para poder colocar la culata debemos primero asentar válvulas. Estamos asentando una válvula de escape. Después de asentar la de escape, se asienta la de inyección. ¿Ya? Acomodamos el eje de levas y la cadenilla. Después colocamos el piñón.
Una vez colocamos la cadenilla y el piñón, procedemos a colocar el tapaculatín. Falta un tornillo. Colocamos los 4 tornillos. Es importante colocar estas arandelas nuevas una vez que se desarmen. Ajustamos los tornillos superiores. Con una copa 10 ajustamos el piñón del eje de levas. Este 6. 6, ¿no? Una vez ajustamos los tornillos del piñón del eje de levas, se procede a soltar el tensor de cadenilla. Colocamos el tornillo del tensor de cadenilla. Con una copa 12 milímetros ajustamos los tornillos del tapaculatín. Estos tornillos llevan 1.5 kilogramos. Es importante ajustarlos en X para que no quede pandeada la tapa. Y ya, y apretamos. Apretamos los tornillos. Ya. Apretamos los tornillos. Tornillo. 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 Estos tornillos llevan 1.0 kilogramos. Aplicaremos un torque de 1.0 kilogramos a los tornillos del tapavolante. Aplicamos el torque de 1.0 kilogramos a los dos tornillos de el motor de arranque. Ajustamos los tornillos del tapacloche. ¿Querías me prestar la copa un momento? Es importante hacerlo en X para que se aplique el torque exacto en cada una de las partes.
Sí, ¿no? No, mejor dicho, Goku le quedó en